Esta noche vamos a hablar de que en Cristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo o al reino de la luz. Y es muy importante entender esto porque a veces podemos estar hablando con una persona y si esa persona no es cristiana, vivimos en reino diferente, aunque estemos pisando el mismo espacio, pero a nivel espiritual vivimos en reino diferente. Y hoy le estaba explicando a alguien que cuando una persona se entrega a Cristo, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del cielo, o pertenece al reino de los cielos, que aunque esté en este mundo, no le pertenece al mundo. Y Cristo lo dijo: ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Así como yo no soy del mundo, ustedes tampoco lo son. O sea, que somos del reino de los cielos. Y Jesús, hablando con Nicodemos, se lo hizo saber a él. Para entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Para pertenecer al reino de los cielos, tiene que nacer del agua y del espíritu. Miren que Nicodemo sabía mucho de la palabra, era un maestro de la ley, tenía mucho conocimiento. Quizá era un religioso o una persona con bastante conocimiento bíblico. Imagínense, él pertenecía al Sanedrín. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poco de la importancia de eso que sucedió en aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Voy a leer versículos 13 y 14. Dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Lo voy a volver a leer, ese versículo 13. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Tenemos la liberación del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Ahora, para entrar en contexto, ¿a quién Pablo le está escribiendo esta carta? Se la está escribiendo a los colosenses. Y comienza así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosa. ¿A quién saluda Pablo? Al pueblo santo que están en Colosa. O sea que una persona que le sirve al Señor es una persona santa, es una persona, pero no santa en sí mismo, es santa porque ha aceptado a Cristo y entrado en un proceso de perdón, ha pasado de impuro a puro, en el sentido que ha pasado de una vida de pecado a una vida en santidad a través de Cristo Jesús. Y entonces, al recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, ya pertenece al pueblo santo. Si tú te llamas Juan y tú has recibido a Cristo, tú eres San Juan, en el sentido de que eres un santo.
Estamos en el proceso de santificación, pero inmediatamente una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ya pertenece al pueblo santo. Por eso Pablo aquí dice, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas. Fieles hermanos en Cristo, de quien que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Aquí comienza Pablo, después que lo saluda, dice, él desea que Dios, que es su Padre y el de los colosenses, él le está pidiendo que Dios derrame su gracia y su paz sobre los colosenses. Por eso yo siempre digo que el cristiano debe de andar con un lenguaje de fe, con un lenguaje de cristiano. Por eso es que yo digo que un cristiano, todo lo que va a hacer, donde quiera que llega, tiene que andar con el lenguaje de la palabra de Dios, con el lenguaje del reino. Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga fortaleciendo. Esa siempre debe de ser nuestra conducta, tanto en el hablar como en el actuar, en el pensar, en el mirar y en escuchar. Y sigue diciendo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Oigan esto, Pablo le está diciendo a los colosenses, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Versículo 3. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo mantiene a los colosenses en sus oraciones y da gracias a Dios por ello? O le da gracias a Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo ha recibido noticias, o sea, esa noticia lo motivan a él darle gracias a Dios por los colosenses, por la fe que ellos han mostrado en Cristo Jesús y del amor, dice, y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Aquí viene la palabra otra vez, por el amor que le tienen al pueblo santo. O sea que esta iglesia de Colosa era una iglesia de fe, era una iglesia ferviente y era una iglesia que estaba llena del amor de Dios. Y no solamente se lo mostraban uno al otro como colosenses y cristianos en Cristo, sino que se lo mostraban a los demás hermanos. Voy a leer otra vez el versículo 4. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen, mírenlo aquí, a todo el pueblo santo. Y sigue diciendo versículo 5. Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar de la verdad contenido en el mensaje. Le dice Pablo, animado, o sea, los colosenses están animados por la esperanza de lo que a ustedes se le ha reservado en el cielo. O sea, le dice Pablo a los colosenses, que él le está escribiendo la carta, que su ánimo, su fuerza, su esperanza viene a causa de lo que se le ha dicho en el evangelio, de lo que le espera a ellos en el cielo. Dice que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, al igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Aleluya.
Esto les enseñó nuestro querido Epafra, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. O sea que parte de las enseñanzas que la iglesia de Colosa ha recibido, parte de esa enseñanza de la buena noticia del evangelio, la ha recibido por medio de Epafra, que era un hombre que ha trabajado fielmente a favor de Jesucristo o a favor de Cristo, llevando el mensaje a los colosenses y otra comunidad. Aleluya. Dice, Él nos ha traído noticia de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. ¿Quién es que le inspira el amor a los colosenses y a todos los cristianos? El Espíritu Santo. Para una persona amar de verdad, tiene que tener a Cristo. Para una persona amar en el orden de Dios, tiene que tener a Cristo. Solo cuando una persona tiene a Cristo, ama de la manera correcta, perdona de la manera correcta, actúa de la manera correcta. Y no es un amor que permanece estático, inspira, sale, procura llegar a otro. Aleluya. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a mover, a llevar, a predicar el Evangelio. Por eso Él dice, Él nos ha traído noticia de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Sigue diciendo versículo 9. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, o sea, desde que le dieron toda esta noticia a Pablo, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que lo haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Como Pablo ha escuchado esta noticia tan maravillosa del amor de los colosenses, de la fe que tienen, de que tienen amor que produce el Espíritu Santo y ellos lo reparten a todos los creyentes, lo reparten a todos los demás, especialmente llevando el Evangelio de Dios. Pablo, al recibir esa noticia de que los colosenses viven de esa manera, él no deja de orar por ellos, pidiéndole a Dios que le dé pleno conocimiento de su voluntad y le dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Esto es muy importante, entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene discernimiento espiritual, estoy hablando de los creyentes, porque una persona nunca va a tener discernimiento espiritual si no está en Cristo. El discernimiento espiritual viene cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida y el Espíritu Santo comienza a morar en esa persona. Entonces Pablo está pidiendo a Dios que le dé a los colosenses sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para que siga discerniendo, para que ellos sigan discerniendo, entendiendo cada día más las cosas de Dios, las cosas que vienen de arriba, las cosas que vienen del cielo. Aleluya. ¿Para qué? Dice Pablo, versículo 10. Así podrán portarse como deben hacerlo lo que son del Señor. Así podrán portarse como deben hacerlo lo que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos entendimiento espiritual, siempre vamos a buscar las cosas del cielo. Siempre vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y así vamos a entender que al buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido.
Eso no quiere decir que no trabajemos, pero nuestra prioridad cuando entendemos las cosas espirituales como siervo de Dios, vamos a entender que lo que siempre debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a trabajar, pero siempre entendiendo que nuestras necesidades son suplidas por Dios y que Dios usa el trabajo que tenemos para bendecirnos, para suplirnos. Pero si lo perdemos, vamos a estar tranquilos, confiados, porque no dependemos de un trabajo o de una persona para que nuestras necesidades sean suplidas, sino de Dios mismo. Por eso Pablo pide que le den a ellos, a los colosenses, sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para así podrán portarse como deben hacerlo lo que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras. ¿Cómo se portan los que le sirven a Dios, los que tienen entendimiento espiritual, los que tienen sabiduría que viene de Dios? Siempre van a buscar vivir de acuerdo a como Dios le agrada, dando fruto de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Creciendo qué? En el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, en el discernimiento espiritual. Aleluya, para entender qué le agrada a Dios y qué no le agrada, para entender la guianza del Espíritu Santo hacia dónde nos quiere llevar. De hecho, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Siempre nos va a llevar a vivir lejos de lo que a Dios no le agrada, y entonces ayudarnos cada día más en ese sentido a vivir cerca de lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo, en otra palabra, nos va a ayudar a vivir lejos de lo que a Dios no le agrada, para empujarnos a vivir cerca de lo que a Dios le agrada. Dice, pedimos que Él, voy a leer el versículo 10 otra vez. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice versículo 11, o sigue diciendo, pedimos que Él, o sea Dios, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. ¿Cómo vamos a soportar las pruebas, las dificultades? Cuando tenemos una relación con Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos va a fortalecer para enfrentar con una fe firme y con paciencia aquellas cosas que nos quieren alejar de Dios. Con paciencia, y vamos a estar entonces siempre alegre. Por eso es que entonces dice, lo voy a leer completo, el versículo 11 dice, pedimos que Él, o sea Dios, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Versículo 12. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. ¿De quién es la herencia que Dios va a dar? ¿A quién se la va a dar? A los que son del pueblo santo. Dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Eso es lo que vamos a heredar. El reino de su amado Hijo. O sea, vamos a ser partícipes de ese reino. O sea, no vamos a heredar lo que estamos en Cristo, el reino de la muerte eterna, la enfermedad, el desastre, el infierno. No, vamos a heredar vida eterna a través de Cristo Jesús.
vamos a heredar vida en abundancia a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros a través de Cristo hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de reinos de las tinieblas a reino de Cristo. Por eso ese versículo 13 dice, Dios nos libró del poder o de la potestad de la tiniebla, o sea, del control que tenía la tiniebla sobre nosotros, y nos llevó al reino de su amado Hijo, o sea, nos trasladó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el poder, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. ¿Por quién tenemos la liberación y el perdón de nuestro pecado? Por medio de Jesucristo. Aleluya. Por medio de Jesucristo. Si una persona no le sirve a Dios, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pertenece a las tinieblas. Pertenece a una vida de pecado. Esa persona les persiguen las cosas de las tinieblas, porque a ese reino pertenece, si no le sirve a Cristo. Ahora, si ha recibido a Cristo, si le ha dicho que sí a Cristo Jesús, entonces esa persona ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Aleluya. De miseria a una vida próspera en Cristo Jesús. Y no estoy hablando necesariamente de lo material. Estoy hablando de una vida próspera espiritualmente, que es a donde debe comenzar todo siempre. Aleluya. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, nuestra búsqueda primero debe de ser vivir una vida próspera en Cristo Jesús, o sea, una vida de relación con Dios el Padre, con Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces estaba diciendo que cuando una persona recibe a Cristo, es trasladado de las tinieblas a la luz, de una vida de pecado, de miseria, a una vida próspera en Cristo. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Aleluya. Por ende, cuando una persona recibe a Cristo, lo que le persigue es la bondad, la abundancia, el amor, la felicidad, el gozo verdadero. No un gozo pasajero, sino el gozo verdadero. Por eso dice Cristo en su palabra, el gozo que yo doy, Cristo hablando, no es como lo del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo aparentemente nos da gozo, nos da alegría, pero el mundo mismo se encarga de quitárnoslo. Pero en Dios no es así. El gozo que da Cristo es un gozo diferente, es un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice Cristo, el gozo que yo doy, la paz que yo doy, no es como la da el mundo. Dice, voy a leer entonces completo el versículos 13 y 14 para terminar. Dios nos libró de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Dice la Reina Valera, ese versículo 13 y 14 de Colosenses capítulo 1, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No hay en otro quien podamos tener perdón de pecado, solamente en Cristo Jesús. Él fue el que murió en la cruz para pagar nuestro pecado. Él era que podía hacerlo, porque Jesús era perfecto y solamente
Él podía pagar nuestro pecado. Aquel que va a escuchar esta grabación, si todavía no has recibido a Cristo, quiero decirte que perteneces al reino de las tinieblas, a la potestad de las tinieblas. Pero en esta noche, en esta hora, te exhorto a ti que no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, que le acepte ahora, para que sea trasladado de ese reino de la tiniebla, de ese reino de pecado, de ese reino de oscuridad, de miseria, al reino de Cristo. Dios no quiere verte vivir en el reino de las tinieblas, sino en el reino de Cristo, que es el reino de la luz, el reino de nuestro Padre Celestial. Ven a Cristo ahora, Él te espera. Dice su palabra: venid a mí todo aquel que está cansado y cargado, y yo lo haré descansar. Y para aquellos que una vez aceptaron a Cristo y que se han alejado de Cristo, hoy es un buen día, esta noche es un buen momento para reconciliarte con Cristo y comenzar una vida de relación con Cristo, en otra palabra, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así permanezca en el reino de la luz. No es bueno que después que hemos sido trasladados al reino de la luz, volvamos otra vez al reino de las tinieblas. Levántate ahora y pídele perdón a Dios en lo que le haya ofendido y fallado, y comienza a caminar en el reino de la luz, en el reino eterno, en donde no hay engaño y no hay infelicidad, donde todo lo que hay es gozo y paz, sin importar qué extremo, a pesar de los sufrimientos que estemos pasando. Por eso que dice Cristo: la paz que yo doy no es como la del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es que nos da verdadera paz, alegría y gozo. Gracias, papá, por esta enseñanza. Gracias por tu amor. Ayúdanos a vivir para tu reino. Ayúdale a todos aquellos que van a escuchar esta grabación, que entiendan que solo aceptándote a ti como Señor y Salvador de su vida y viviendo en ti, permaneciendo en ti, es que van a permanecer en el reino de la luz, o pasar al reino de la luz, que eres tú, al reino del Padre Celestial. Para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús.